Muy buena familia, continuamos con todas las enseñanzas del curso de milagros. Hoy vamos con un vídeo muy especial, ¿vale? Y es que tengo aquí una página del libro abierta, porque hoy vamos a ver 3 principios que es muy necesario comprender para que los milagros comiencen a suceder en tu vida. ¿Qué es esos conceptos que debes tener en mente para permitir que los milagros comiencen a suceder? La verdad que en el libro, te soy completamente sincero, vienen 50 principios para los milagros, pero si te leyera los 50 el vídeo sería de 13 horas. Entonces he decidido elegir 3, he cogido 3 al azar, he cogido 3, los 3 primeros a los que se me han ido la vista. Esos 3 vamos a leer y vamos a proceder a explicarlo para que comprendamos y podamos sobre todo sentir la fuente de nuestra verdadera naturaleza, la fuente de la que provenimos, que es amor. Y los milagros, aquí ya damos paso al primer principio fundamental de los milagros. Te lo leo como lo pone en el libro y procedemos a explicarlo. No hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que un milagro, sobre todo, no es algo muy complejo, no es algo súper difícil que tengan que alinearse los astros para que te suceda. Tú, naturalmente, como expresión de conciencia, naturalmente como una extensión de Dios que eres la viva y la propia imagen de Dios a su semejanza. Por tanto, si Dios es el que obra los milagros, tú también puedes obrar milagros y tienes derecho a percibirlos por naturaleza, porque el milagro no deja de ser un canal. El milagro no es como tal lo que sucede. El milagro podríamos decir que es la autovía y el coche que circula por ella es el milagro, y ese coche es el amor. Todos los milagros están expresados en el amor. Y tú, al ser una expresión de Dios, estás creado con la energía del amor, estás creado con energía milagrosa, por tanto, los milagros te corresponden por naturaleza. Toda y cada una de las extensiones de conciencia tienen derecho a los milagros porque tú eres esa extensión de la propia creación. No veas a Dios como algo externo a ti, como algo separado, como algo muy lejano, sino que tú eres la propia energía de Dios. Tú tienes la propia energía de Dios en tu interior porque eres su hijo y Él es tu padre. Por tanto, contienes su misma energía y tienes esa capacidad de recibir los milagros. No los estás recibiendo porque en última instancia te has creído lo que tu ego te ha dictado y por tanto hay un bloqueo energético que no está permitiendo que esa energía natural que te corresponde por naturaleza, y por eso te explico, y esta es la parte más importante a comprender de este principio, para que nos sucedan los milagros no debemos de aprender nada, sino que tenemos que deshacer lo que en el curso a lo largo del texto de las primeras páginas se explica como la expiación. La expiación es deshacer toda la ilusión del ego que está bloqueando la energía de los milagros. Cuando tú deshaces todo bloqueo, por ejemplo, con respecto al dinero, con respecto a las relaciones interpersonales, que pueden ser de pareja, familiares, con respecto a tu salud, en esa última instancia, cuando tú has procedido a la expiación, a deshacer toda la ilusión del ego, es en ese punto en que los milagros, sin que se busquen, comienzan a sucederte por tu propia naturaleza. Tú no puedes ordenar a tu sangre a que circule más rápido, porque es un derecho natural que tienes por el templo del alma a que la sangre circule en tu interior. No tienes que hacer nada, simplemente relajarte, sentarte y permitir que la vida siga manifestándose a través de ti. Pues esto es exactamente lo mismo. Tú no tienes que buscar el milagro, no tienes que provocarlo. El milagro es algo que te sucede, y si no estás experimentando milagros es porque en última instancia te has creído la ilusión de tu ego, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de comprenderlo, porque nos coloca en un nivel de conciencia en el que ya sabemos que nos corresponde de manera natural, y nos colocamos en ese punto en el que nos hacemos responsables de que todo lo que tenemos en el mundo interno se proyecta en el mundo externo. Si yo tengo miedo en mi interior, el mundo va a ser un lugar tenebroso. Si tengo ira en mi interior, el mundo va a ser un lugar odioso, de rabia, de frustración, de ira, de gran cantidad de locura. Todo lo que hay en nuestro interior se proyecta en nuestro mundo interno, no en el mundo en global, sino en tu vida. ¿Qué tipo de relaciones hay en tu vida? ¿Cómo está tu situación económica? ¿Cómo está tu situación de salud? Ese mundo, tu mundo externo, es una proyección de lo que hay en tu mundo interno. Cuando tú asumes este principio, cuando comprendes que los milagros te corresponden por derecho natural, en ese momento es el momento en el que estás dando paso a que la energía de Dios se exprese a través de ti. El milagro es el amor y tú estás creado con amor. Por eso el milagro te corresponde por naturaleza.
no hay que buscarlo, no hay que aprender a qué se dé, simplemente tenemos que deshacer lo que en última instancia hemos creído de nuestro ego. Vamos con el siguiente principio y es, la vista se me ha ido aquí, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Fíjate, justo lo que estábamos hablando, es verdad que lo había leído antes pero no me acordaba que era este. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Fíjate, aquí ¿qué sucede? Que cuando tú te rindes a la fuente, y esto lo cuenta mucho el Dr. David Hawking en su libro de Harid, cuando tú te rindes a la vida tal cual es, cuando te rindes a la experiencia que el universo te está brindando, en ese momento es cuando comprendes que está sucediendo el milagro por poder vivir esa experiencia. Porque tú no dejas de ser el canal de energía por el que se experimenta esa vivencia y se está sanando el linaje a través de tu propia percepción. Pero si tu ego te ha hecho creerte la ilusión de una expectativa de cómo se debería dar algo, de cómo se debería llevar a cabo un proceso, buscamos el milagro consciente, por eso me voy al ego, porque es el que hace la ilusión. Cuando tú te vas a esa parte consciente a buscar ese milagro porque te haces una expectativa y te la crees, en ese momento comienza el sufrimiento. Cuando tú te rindes ante la fuente y comienzas a permitir que los milagros surjan, porque los milagros es algo que se va a experimentar cuando tú te rindes a la vida, cuando no te opones a eso que estás sintiendo, cuando no te opones a esos pensamientos intrusivos que te aparecen, cuando no te opones a ese dolor de cabeza que tienes, a ese malestar físico que estás sintiendo, cuando simplemente te comienzas a percibir como el observador, cuando te comienzas a percibir como el canal por el que fluye la energía y no como el que crea la energía, porque el ego en última instancia te hace creer que tú eres el hacedor, pero no desde un punto creador de conexión con Dios, sino desde un punto individual. En ese momento el ego toma gran poder sobre ti, porque tú te crees que eres el creador de todo y que tú eres el creador de los milagros, y en ese punto comienzas a tomar acciones conscientemente. Por tanto, los milagros vienen de un asesoramiento desacertado, que ese asesoramiento desacertado no viene de un mentor, no viene de una voz externa, no viene del noticiario, viene de tu propio ego. Ese es el asesoramiento desacertado al que muchas veces escuchamos. Tú claro que tienes energía creadora como propia extensión de Dios, pero en última instancia no eres el que hace, sino el canal por el que se experimenta la energía de Dios. Esto también se explica muy bien en los principios del Reiki. Si no lo sabes, estoy en el nivel 2 de Reiki, ¿vale? Cuando tú das Reiki, lo primero que se te dice en el nivel 1 cuando comienzas a aprender es que tú no eres el sanador. El Reiki, por si no lo conoces, es un mecanismo ancestral muy antiguo de sanación en el que sanamos a través de la energía universal y actuamos como propios canales de energía para la persona que recibe la sanación. Pero tú, y en este caso pues me pongo como ejemplo, en este caso si yo te hago una sesión de Reiki a ti, yo no soy el que te está sanando, yo simplemente soy el canal que canaliza la energía de la fuente para sanarte a ti. Esto es lo mismo, cuando tú permites que la vida se exprese y te comienzas a percibir como el observador de la energía que fluye a través de la experiencia que estás viviendo, una experiencia desagradable en el trabajo, con tu pareja, una situación incómoda con tu familia, lo que sea, cuando tú deshaces, procedes a la expiación, deshaces toda expectativa de cómo se debería de vivir tu vida y te rindes a la fuente, en ese momento es cuando los milagros comienzan a suceder inconscientemente, porque no los estoy buscando, sino porque en última instancia estoy deshaciendo toda la manipulación a la que el ego me ha sometido. Me estoy deshaciendo de esa ilusión que me he creído de creerme el hacedor de manera individual, de manera desconectada de Dios. El ego te lleva a sentirte desconectado de Dios, desconectado de todo, y te hace creer que tú eres el hacedor. Un asesoramiento desacertado. Y vamos con el último. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. ¿Vale? Esto es justo lo que estábamos hablando. Voy a poner el libro por aquí. Porque, fíjate, es necesaria una purificación. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños hemos estado consumiendo grandes cantidades de hábitos, de creencias totalmente inconscientes de personas muy probablemente que estaban dirigidas por su ego, ese asesoramiento desacertado. ¿Y esto a qué nos lleva? Necesitamos una purificación no porque seamos pecadores, sino porque tenemos gran cantidad de inconsciencia. No es lo mismo un niño que comete un error o que hace algo mal porque no conoce los riesgos de esa acción o porque no es conocedor de una falta de respeto y lo comete por inconsciencia, no por maldad.
Pues tienes que comenzar a percibirte así. Necesitas una purificación no porque seas un pecador, una pecadora, sino porque en última instancia en la Biblia, cuando se hablaba de pecador, se hablaba de acto inconsciente. El pecado es un acto inconsciente que llevamos a cabo porque no sabemos tomar esa acción mejor y somos como niños heridos. Cuando un niño está herido, hiere a todo lo que toca, porque puede ser cruel, porque tiene gran cantidad de inconsciencia y no es consciente en ese momento de lo que está haciendo. Cuando tú comienzas a comprender que todo lo que hay en el mundo externo es un reflejo de tu interior, comienzas a llevar la vista al interior, comienzas a permitir que la energía fluya, sin oponerte, sin resistirte. En ese momento es cuando comienza la purificación. ¿Por qué comienza la purificación? No tendré que hacer nada, no tendré que acudir a un psicólogo o a alguien, no. En el momento en el que tú comienzas a percibirte como el observador de la energía que fluye por tu interior, en ese momento es el momento en el que todas esas emociones del ego, todas esas resistencias que provienen desde el asesor desacertado, en ese momento la energía de esas emociones comienza a disolverse, comienza a irse. ¿Por qué? Porque esa energía, el ego, tiene una fuerza limitada y esa fuerza se alimenta de tu propia resistencia. Cuando yo tengo miedo y no quiero sentir ese miedo y quiero escapar de ese miedo, el propio miedo se alimenta de esa resistencia, de esa culpa que estoy sintiendo por tener miedo. Si en última instancia yo cuando estoy sintiendo miedo permito que esas sensaciones afloren, me permito sentirlas, me permito ser esa manifestación de conciencia, esa manifestación de Dios por la que se expresa la energía, ahí estoy accediendo a la purificación y es el momento en el que vas a tener derecho a los milagros. Todos tenemos derecho a los milagros, pero se requiere de una purificación. No puedes beber agua potable en un vaso que está sucio. Y esto no es señal de que el vaso no pueda cargar el agua, pero no va a ser un agua pura, cristalina y limpia. Antes debemos de proceder a limpiar el vaso y ahí el agua se mantendrá en su verdadera esencia. No eres el creador del agua, sino el canal por el que el agua fluye. Véase el vaso como tú propiamente, tu alma en este templo, en este personaje para experimentar la vida, y el agua como la propia percepción de lo que son los milagros. En ese momento comienza la purificación. Si tuviera que darte algo de estos 3 consejos, coméntame cuál te ha sido el más poderoso, cuál te ha sido el más revelador y nos vemos en los siguientes vídeos porque voy a seguir comentando, voy a seguir compartiendo, vamos a seguir viendo todas las enseñanzas del curso de milagros como te comenté hace unos días en un vídeo que subí. Ya me he leído, voy más o menos por, bueno, ahora me estoy dando cuenta, al abrir el libro he perdido el marcapáginas, pero estoy comenzando a leerlo, estoy empezando a ver todo lo que pone este poderoso libro y vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir viviendo esta enseñanza juntos y continuemos creciendo en sincronicidad en este precioso camino. Gracias por existir y te deseo, te envío una vida milagrosa. Gracias por existir.